Buenos días, amigos y amigas televidentes. Estamos en una nueva edición de Adelante Nicaragua, del día 4 de junio de 2018. El día de ayer hemos despedido con mucho pesar al cardenal Miguel Obando y Bravo, representante de la Iglesia Católica, que jugó importante papel y rol en las soluciones de conflictos negociados en este país, que hoy tanto estamos necesitando. También esta semana hemos comenzado con la lamentable noticia de la tragedia en Guatemala, del volcán El Fuego, que ha cobrado vidas y ha destruido millones de infraestructura y ha dejado el país actualmente en zozobra. Nuestro más sincero pésame y solidaridad para el pueblo de Guatemala. Luego de 7 semanas en Nicaragua seguimos todavía sumidos en una crisis, en una espiral de violencia donde la vieja cultura política aún le impide una salida a este país en el marco de una cultura de paz y en el respeto de los marcos institucionales en el cual nosotros podemos tomar mano y podemos encontrar instrumentos para una solución entre hermanos. Para ello hemos decidido que el día de hoy estaremos abordando una reflexión en torno de institucionalidad y democracia desde una mirada en el mundo, para lo cual tenemos con nosotros al doctor y analista don Cairo Amador y el doctor analista Humberto Avilés. Mucho gusto, sean bienvenidos. Bueno. En este primer segmento comenzaremos revisando dos experiencias recientes de países europeos que han trabajado y continúan trabajando en soluciones negociadas y pacíficas en el marco de sus propias institucionalidades para encontrar salidas que garanticen el bienestar y mantengan el bienestar de la sociedad. Nos referimos a España e Italia. Y con ustedes dejamos para a los doctores que nos expliquen qué podemos encontrar en esta crisis, qué podemos leer en esta crisis que podrían ser de utilidad para nosotros. Bueno, los editoriales de los principales medios escritos europeos, y en este caso me estoy refiriendo en particular a el país, que nos resulta más familiar por aquello de la lengua, del idioma compartido, ¿no? La edición española del país tenía un editorial hoy, del cual se hacen eco lo mismo todos los medios en español, ¿no? El Mundo, el ABC, que la Unión Europea está preocupada por Italia y España. Y la preocupación tiene que ver con la crisis institucional en ambos países, y vamos por partes. En el caso español, para nadie es un secreto que esta es la segunda moción de censura que al final prosperó, en el caso español, contra el gobierno del Partido Popular que presidía Mariano Rajoy. Hace un año exactamente, el hoy presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, había presentado una moción de censura que fue derrotada. Derrota que le costó a Pedro Sánchez en aquel entonces su escaño de diputado, era diputado por el Partido Socialista Obrero Español, y no solamente el escaño, sino la Secretaría General del partido. De manera que Pedro Sánchez, como una especie de ave fénix de la política española, logró en el periodo de un año la presidencia del gobierno sin ser diputado. Que además es el primer caso que llega sin ser diputado. Es el primer caso en la historia de la, ya podemos decir casi consolidada democracia española, pero que estaba en abierta crisis. No solamente por la aguda corrupción que afectó seriamente, o sea, la moción de censura triunfa entre otras cosas porque había una oleada de corrupción dentro de miembros protagonizada por miembros relevantes del Partido Popular. Sin ir más lejos, el que fue tesorero del Partido Popular, Bárcenas, está en la cárcel por lo que se conoce como el caso Gürtel, ¿no? Condenado a 30 años de cárcel. Esa no es más que una cresta de la oleada
porque no es ola, oleada de corrupción. Si lo juntamos con la prisión que tiene también Rodrigo Rato, que fue vicepresidente del gobierno en la época de José María Aznar, gobierno del Partido Popular también, o con el caso tan sonado de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, del Gobierno Autónomo de Madrid, Cristina Cifuentes, que se vio obligada a renunciar por un escándalo relacionado con una alegada maestría. Digo que alegada porque no está sustentada. Se terminó aparentemente demostrando que nunca había defendido la tesis correspondiente para optar al grado. Entonces se vio obligada a renunciar. Y esos son algunos de los empujones que sufrió Mariano Rajoy, en tanto que presidente del gobierno español, hasta el viernes pasado. Pero además en el caso de España tenemos la dificultad que hay diversas identidades y diversos grupos. Por eso surge un gobierno débil, porque es bueno que se sepa que de los 350 diputados que integran la Cámara Baja o el Congreso de los Diputados en España, lo que llaman las Cortes Españolas, ¿verdad?, entre Senado y Congreso, 84 son diputados del Partido Socialista Español, Socialista Obrero Español. La moción de censura que lleva a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno gana con 180 votos. ¿De dónde, cómo hizo, de dónde logró el doble de sus propios votos Pedro Sánchez? Con ese mosaico, caleidoscopio de partidos políticos entre nacionalistas, independentistas, como por ejemplo en el caso catalán, que tiene que ver con la crisis institucional política del Estado español, Esquerra Republicana de Cataluña, Izquierda Republicana de Cataluña, o partido de PDeCAT, que le llaman Partido Demócrata de Cataluña, que es el que ha impulsado al hoy expresidente del gobierno autonómico catalán, Puigdemont, que sigue gobernando por interpósita persona, dicho sea de paso, porque Quim Torra, el presidente, recién asumido presidente del gobierno autónomo catalán, fue designado por el propio Puigdemont, peregrinó a Bruselas a recibir las instrucciones pertinentes, está consciente y acepta que él es provisional, transitorio. Tan es así que ni siquiera el despacho oficial del presidente del gobierno que ocupó Puigdemont va a ocupar u ocupa, para no hacerle sombra al presidente, como le siguen llamando a Puigdemont sus partidarios, ¿no? Entonces, es bueno saber eso. Entonces, tiene que jugar con un espectro político que va desde Podemos, la alianza de izquierdas Unidos Podemos, que surgió de los movimientos del 15 de mayo, que se instalaban en los lugares públicos de Madrid y de las principales ciudades españolas, cuyo líder es Pablo Iglesias, y pasando por Izquierda Unida, y grupos independentistas. Hasta Ciudadanos. Sí, no, pero Ciudadanos no votó a favor de la moción. No, Ciudadanos votó en contra de la moción de censura. Por eso es que ojo billar, que decían, es diferente, ¿no? Entonces, no lo tiene, la debilidad está en esa mixtura nada sólida de un gobierno que además nace con una transitoriedad implícita. Todo el mundo pensaba, y se dice a nivel de la opinión pública, que dicho sea de paso no es lo mismo que opinión publicada, ¿verdad? Esa es una diferencia en que se detenía mucho, sí. Se detenía mucho Felipe González, precisamente a propósito de España, que no es partidario, no apoya a Pedro Sánchez. En su momento fue uno de los que precipitó hace un año la caída de Pedro Sánchez, a la que habíamos antes, ¿no? Pero con eso, doctor, lo que usted está señalando a mí me surgen dos elementos que yo creo que son importantes como aprendizaje, inclusive, que nosotros tendríamos que ir pensando. Una es que si comparamos la situación del actual presidente de España electo con relación al que salió, es que hay una gran diferencia en dos puntos. Uno es, tiene una gran capacidad de diálogo interideológico, es decir, puede hablar con varias ideologías al mismo tiempo,
Pero además tiene una capacidad de diálogo intercultural, es decir, puede hablar con diferentes grupos culturales y proponer una agenda común al punto de que suma, cosa que no pudo el presidente anterior. Pero además hay tres cosas importantes. Primero, solo para completar el asunto ciudadano, muchos de los dirigentes de Ciudadanos se expresaron contra la corrupción y contra el PP antes de las elecciones, ¿verdad? Pero de todas maneras, lo que me llama poderosamente la atención es el cambio de la defensa institucional en positivo y en negativo. En positivo acá, ¿verdad? Se está, PSOE logra 180 escaños, y entre otros, gracias a Podemos, pero también gracias a los catalanes de diversos matices. Y en negativo, lo que Rajoy hizo precisamente con Puigdemont y demás, al tenor del artículo 155, 155, ¿verdad? El año pasado, que terminó con la, no expulsión, sino con la más bien fuga de Puigdemont a Bruselas, ¿verdad? Pero en ambos casos, ¿verdad?, los niveles institucionales prevalecen. Uno, por un lado, con un tanto de presión, y el otro con una expresión de votos en el Parlamento. Pero ambos alrededor de la institucionalidad, ¿verdad? Sí, o sea, el gran reto de Pedro Sánchez hoy por hoy, entre otros, sin perder de vista los elementos que apuntaba Cairo, es mantener el orden constitucional. O sea, el artículo 155 al que aludía Cairo anteriormente es el que faculta en este caso al gobierno central español a intervenir cualquiera de las 17 autonomías, los 17 gobiernos autónomos que existen en el Estado español. En este caso en el catalán, a partir de la violación de la constitucionalidad por el Parlamento de Cataluña, cuando convocó a un referéndum, a un pretendido referéndum el 1 de octubre, ¿ya? Y además el 27 de octubre posteriormente declararon la independencia más efímera en la historia de la política, al menos del mundo occidental que nosotros conozcamos, ¿no? La pretendida independencia de Cataluña, que Puigdemont la proclamó y la declaró en suspenso, ¿ya? Minutos después, ¿no? Entonces ese 155 permitió intervenir totalmente la autonomía catalana, ¿no? Usted sabe que estas 17 autonomías existen en función de sus respectivos estatutos de autonomía, ¿no? Y tienen reproducida una institucionalidad, un gobierno, parlamento, en fin, como si fuesen estados independientes. Hay que ser cuidadoso con la expresión estados independientes, porque una cosa son las regiones autonómicas, que es lo que existe, ¿ya? Con su propia administración gubernamental, en España de hoy, ¿no? En España de las regiones, y otra cosa es que se reconozca una estatalidad a nivel regional, ¿no? Que es lo que pretenden los independentistas, ¿no? Pero esas son otros 100 pesos. Entonces está el de la defensa de la constitucionalidad, decíamos, el gran reto, y la estabilidad, mantener la estabilidad económica. Porque todo esto también ha ido acompañado de una crisis económica profunda de la que España comienza a salir. Crisis económica que vio obligada a la Unión Europea a inyectar grandes cantidades de recursos de salvación, no al nivel de Grecia, pues, pero sí, en una medida nada despreciable. Entonces, y tendrá que negociar no solamente con los nacionalistas catalanes, tiene que recuperar el diálogo que Rajoy no supo mantener. En el caso de Cataluña, todo el mundo coincide, los analistas propios y ajenos, españoles y de fuera, en que pecó de inmovilismo, ¿ya? Y le tuvo miedo al diálogo y soltó la cuerda que sujetaba la espada del artículo 155 constitucional sin más. Y la mantuvo latente hasta el sábado pasado. Hasta el sábado pasado tomó posesión del gobierno Quim Torra como presidente. La mantuvo latente porque el pulso último que sostuvieron fue alrededor de 3 consellers en catalán, o ministros regionales, pues, como se llama, que están enjuiciados
que tienen causa judicial pendiente. Pese a eso, Torra quiso imponerlo. Y no solamente quiso imponerlo, sino al final los quitó de su gabinete, pero interpuso una demanda contra Mariano Rajoy por no haber publicado en el Boletín Oficial del Estado, que es como se llama el diario oficial en España, el nombramiento que hacía el presidente catalán de esos 3 tipos. Se vio obligado a cambiarlo, entonces hasta que se conformó un gobierno sin ningún encausado, fue posible la publicación en el Boletín Oficial del Estado del nuevo gobierno autónomo catalán, que ahora está presionando a Pedro Sánchez, al nuevo presidente del gobierno, para que se entrevisten cuanto antes y retomen un diálogo que Rajoy nunca fue capaz de entablar, ¿no? En el caso del gobierno central español, Cataluña, ¿no? Y sus dirigentes independentistas más connotados. Ok. De España entonces podemos señalar que tenemos capacidad de diálogo por el común de los intereses de la sociedad y el tema de la institucionalidad para no perder el rumbo como temas centrales que guían las decisiones políticas. Así es. En el siguiente segmento volveremos entonces para llevar esta misma reflexión sobre el caso de Italia. ¿Qué podemos ver del caso de Italia? Hasta el próximo segmento. Estamos de regreso, amigas y amigos televidentes, en este segundo segmento. En el segmento anterior estábamos viendo cuáles eran los elementos centrales que le había permitido a España poder sortear sus crisis institucionales y no perder su rumbo. Habíamos visto que el tema de la institucionalidad y la capacidad de diálogo había sido central y habíamos acordado que volveríamos en este segundo segmento sobre Italia, que Sí, es otro ejemplo. solamente para complementar y inmediatamente empalmar con Italia. Institucionalidad derivada de la constitucionalidad. Constitucionalidad en torno a la cual los 28 países, todavía 28 países miembros de la Unión Europea, en la lontananza, el Brexit de los británicos, ¿verdad?, cerraron filas defendiendo la constitucionalidad del Estado español y por tanto la institucionalidad vigente. Misma, y por eso decíamos que la Unión Europea está preocupada por España e Italia, porque en Italia el 65º gobierno de la República Italiana, que ha asumido el domingo, el profesor Conte, logró conformarse. Las elecciones fueron el 4 de marzo, y miren cuándo estamos hablando, que logró como 200 y pico de días después. El sábado pasado estamos diciendo que Conte había renunciado. Sí. Conte había renunciado, iba a ser, fugazmente fue mencionado, como una solución técnica aportada por el presidente de la República, Sergio Mattarella, en Italia, Carlo Cottarelli. Pero Cottarelli, en un gesto que dice mucho de su calidad democrática, pues renunció en cuanto se tuvo noticia de que finalmente, en este sainete o show, digo lo de sainete porque no en balde uno de los involucrados en la formación del nuevo gobierno italiano es el movimiento 5 Estrellas, del cómico Beppe Grillo, ¿no? Entonces, lograron a última hora un acuerdo, el movimiento 5 Estrellas, liderado por Beppe Grillo, pero en este caso el cabeza visible es Luigi Di Maio, un muchacho de 31 años, que no tiene ninguna licenciatura académica. No es que crea yo que es un requisito indispensable para gobernar ni para ser político, pero y que tienen bastante experticia por lo visto en materia informática y que no tiene empacho populistamente, así si cabe la expresión, en confesar que él ha trabajado de obrero, de mesero. Al contrario, eso le da mucho más mérito. Y el otro aliado es la Liga Norte, que preside Matteo Salvini. Matteo Salvini es un anticomunista recalcitrante, enemigo de Alemania, político, ¿no? Políticamente hablando, euroescéptico, considera que el euro como moneda única europea es una gran equivocación. Precisamente el gran tropiezo para el profesor Conte inicialmente a formar gobierno es que la propuesta del ministro de Economía es un antieuropeísta furibundo, Que no lo aceptaron. Savona,
que finalmente ha quedado en el gobierno a cargo, es ministro de Asuntos Europeos, Sí. pero no como ministro De economía, ¿no? ¿ya? Es lo que viabilizó que Mattarella, el presidente de la República, aceptara finalmente la constitución de gobierno. ¿Y qué es lo que subyace en todo esto? La institucionalidad derivada de la constitución de la República Italiana. Se alargan los plazos, hay angustia, hay todo ese sainete al que aludíamos por la dificultad en formar gobierno, por la espectacularidad de determinadas acciones políticas de uno y otro signo, sin eludir el rol que ha jugado el ex Cavalieri, ¿no? El famosísimo Silvio Berlusconi, De Forza de que hace 2 semanas volvió a ser habilitado para actuar políticamente, porque estaba inhabilitado producto de una sentencia, por malos manejos, por decirlo eufemísticamente. Había sido sancionado políticamente, Sí, no había podía. perdido derechos Exacto, políticos. no podía, parte de su pero actual. ya ha vuelto a ser habilitado. Y ha tenido sociedad política con la Liga Norte también, ¿no? Cairo. Sin embargo, fíjate que la perspectiva de esto es interesante, incluso desde la perspectiva histórica. Primero porque, de nuevo, 65 gobiernos, ¿verdad? Pero todos los cambios de esos gobiernos se han hecho en base a la Constitución. Y de ahí ha salido incluso los gobiernos bisagra, que siendo minoría, son las que decidís en el país, porque los otros están en los extremos. En este caso, Italia, cuarta economía de Europa, octava economía del mundo, suscita un elemento súper interesante dentro de la Unión Europea, porque ya se hablaba del Italexit, ¿verdad? Con Savona precisamente. Y además, Forza de Italia, la Liga del Norte y en menos grado el 5 Estrellas, fue asesorado nada menos y nada más que por Stephen Bannon, ¿verdad? La gente que estaba muy cerca de Trump, e incluso O que estuvo. Y además es el que está detrás del libro contra Trump después, ¿verdad? Y en ese sentido, este gobierno, salido de unas elecciones del 4 de marzo, estaba a punto de anular las elecciones que se habían hecho. Ya se estaba programando, incluso se estaba insistiendo en que iban a haber en 83 días nuevas elecciones. Para otoño ya las preveían. Ya estaban previstas incluso, ya estaban anunciadas casi. ¿Ah? Y en medio de eso, un acuerdo político alrededor de la institucionalidad y la necesidad del país de tener dirección. Un acuerdo político que además recogía el sentir de la ciudadanía, de una ciudadanía que cada vez era más participativa en los comicios y en las discusiones políticas, y que como consecuencia se logró un acuerdo de gobernabilidad. Y a propósito de Luis de Mayo, de exactamente 31 años, es tan importante eso que hizo, porque vamos a hablar después, quizás si nos da tiempo, lo que pasó en Suiza alrededor del Facebook y el fake news, ¿verdad? No, en Suecia. En Suecia. En Suecia, ¿no? Entonces, este tipo hizo ¿Cómo posible... ¿Cómo surgió Luigi Di Maio en la política? Luigi Di Maio, el Luigi Di Maio es cibernético, ¿verdad? Surge de una plataforma digital. Exacto. Es más, él habla de las deliberaciones en línea. Y el partido 5 de mayo, y eso es importante... 5 estrellas. 5 estrellas, perdón. 5 estrellas es importante porque la batalla de Puebla. es importante porque la definición a mí me gustó mucho. Ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Él es un pragmatismo, ¿verdad? Que en otra ocasión discutiremos, pero bueno, en todo caso es una apuesta singular en el contexto europeo, que está cada vez más ideologizado y cada vez más confrontativo, sobre todo teniendo asesores como Bannon, que dicho sea de paso no solo en Italia, ¿verdad? También con la señora Le Pen, también con Víctor Orbe en Hungría, también con el LAF de Alemania. El punto, en cualquiera de los casos, es entonces que la consolidación
la buenandanza del gobierno, la institucionalidad y la participación ciudadana son los que de alguna manera hicieron posible este arreglo político en Italia. Pero estemos claros, a propósito de institucionalidad, fíjense que los dos líderes de la formación de gobierno en Italia, Matteo Salvini, que es el líder de la Liga Norte, ese anticomunista feroz que decíamos antes, y Luigi Di Maio, están clarísimos. Ellos tuvieron que bajar el tono de su discurso xenófobo 100%, porque están en contra de la inmigración. Salvini este fin de semana en Sicilia, en su primer desplazamiento ya como ministro del Interior, y ese es lo que institucionalmente quería destacar. Matteo Salvini y Luigi Di Maio se reservaron 2 vicepresidencias del gobierno, son vicepresidentes del gobierno, pero además Matteo Salvini es el ministro del Interior, ninguna casualidad, para los efectos de la política migratoria, y porque dijo en Sicilia este fin de semana que Italia no puede seguir siendo el campo de refugiados de Europa. Lo señaló abiertamente. Lo dijo abiertamente. Claro. Y tuvo eco. La señora Merkel, en este caso Angela Merkel, la canciller alemana, la jefa de gobierno alemana, dijo que sí, que era cierto que a Italia se le había dejado muy sola con el problema migratorio, ¿no? Que se había convertido prácticamente en la frontera mayoritaria con el norte de África y algunos de los refugiados que vienen del conflicto de Medio Oriente, Pero la mayoritariamente de Siria. la verdad no es que se le dejó sola, la aislaron, es diferente. Bueno, exactamente. Porque por la enmienda Tobin, ¿verdad? Toda la gente que, por ejemplo, venía a Lampedusa, pero no, el destino final no era Italia, era Inglaterra, era Francia, era Bélgica, pero le ponían puestos fronterizos que en virtud de la famosa enmienda Tobin no los dejaban pasar. Entonces los dejaban. Levantan la frontera. Exacto. Sí, Le levantaron el territorio de Schengen y lo volvieron casi. No, el acuerdo de Schengen. Sí. Y en el caso de Di Maio se reservó otra vicepresidencia del gobierno que decíamos, y es el ministro de Economía. Es la sucesión, o sea, él sustituyó al propuesto inicialmente Savona, el euroescéptico más furibundo, y el que habrían vetado, por el que temblaba la Unión Europea, y sigue pues, pero las preocupaciones de la Unión Europea siguen en ese sentido, ¿no? El nuevo ministro de Economía italiano es Giovanni Tria, ¿ya? Que es un anti-europeo, que lo propuso la Liga, pero que sigue siendo crítico con la Unión Europea y con el euro, ¿no? Y no solamente es eso, sino que pide abiertamente que Alemania se vaya de la eurozona. Ese es el nuevo ministro de Economía italiano, ¿no? De manera que va a tener mucha influencia en las iniciativas que Italia va a llevar adelante, ¿ya? Perdón, estoy confundiendo, el de Economía es Tria, y Di Maio yo dije que era Economía de Desarrollo Económico, ¿ya? Para que no... Pero fíjate que interesante, porque estamos hablando de eso en la actualidad de esta semana. Pero Alemania, el arreglo que Merkel tuvo con los socialdemócratas, etcétera, fue otro ejemplo, primero de negociación política, segundo de participación ciudadana, que exigían y querían evitar de alguna manera que Alemania estuviese polarizada, y tercero, de apego a la Constitución. De manera que ya tenés varios ejemplos en Europa. Lo que me llama la atención, y regreso, porque cuando sale Steve Bannon yo me sorprendo, ¿verdad? El tipo hizo que lo fueran a entrevistar a Roma, ¿verdad? Y No, Fareed Zakaria. Y no por casualidad. Y no por casualidad. Y Zakaria, el que lo va a entrevistar, es el principal columnista, o de los principales, del New York Times. Y entonces comienza el tipo a hablarle de migración y de todas cosas, y le dice a Zakaria, y entonces según usted, yo no podría estar aquí. ¿Ah? Entonces Zakaria contesta, no, porque vos entraste legal. Porque la economía nacionalista se define en poner primero todos los esfuerzos alrededor de los ciudadanos. Además le da una definición a lo que es el economismo
el economismo nacionalista. Y de paso de se Trump. posiciona con el aislacionismo de Trump. Claro, el proteccionismo comercial. Y además, en medio de la trifulca y en medio de la separación que tiene con Trump, lo apoya en esa política. Incluso llega a decir que el muro es esencial que se haga antes de noviembre, antes de las elecciones del medio término en Estados Unidos. Y coincide en el tiempo cuando Trump ha impuesto los aranceles a las exportaciones europeas de acero y aluminio. ¿Ya? Claro. O sea, cuando la guerra comercial empieza a calentarse, por decirlo de una manera eufemística. Así es. Bien, ahora yo estoy comenzando a tener una duda porque tenemos una Europa constitucionalista, ciudadana, dialogante, versus un Estados Unidos que en este momento no es dialogante, está teniendo problemas de exclusiones ciudadanas y está, digamos, en el borde de la legitimidad y el manejo de sus constitucionalidades. Creo que en esto volveremos en el tercer segmento sobre qué podríamos decir, visto esto mismo desde la experiencia de los Estados Unidos, por ejemplo. No. Volveremos en el siguiente segmento. Amigos y amigas televidentes, estamos de regreso en este tercer segmento del día de hoy de Adelante Nicaragua. Habíamos visto en los dos segmentos anteriores, primero con España, luego con Italia y un poco una vista general de Europa, de cómo la cultura de diálogo, de cómo el respeto y el manejo constitucional e institucional y cómo el rol de la ciudadanía eran centrales en el largo plazo para la solución negociada y estable de los conflictos y tensiones de las sociedades. Nos hacíamos la pregunta, y será, si tenemos como ejemplo en Estados Unidos, ¿cómo veríamos estos tres elementos que hemos visto en los segmentos anteriores en la actual cultura política norteamericana? Mira, yo creo que la actual cultura política norteamericana está señalada por el distanciamiento y por una confrontación alrededor de temas torales, no solamente para los partidos, para la sociedad en su conjunto. Cuando vos hablas de los supremacistas blancos y vos hablas de los latinos de forma muy despectiva y querés lanzarlos fuera del país, todo aquel movimiento que comenzó con Ocupa Wall Street y que se extendió por todo Estados Unidos y que corresponde a la expresión liberal progresista de fuerzas políticas en Estados Unidos, se miran como antípodas. ¿Ah? Y eso de alguna manera viene a tener su expresión en el Congreso. Y eso también va a tener su expresión, en este caso, ya incluso su medición en las elecciones de medio término en noviembre, que va a determinar al final quién va a tener la mayoría en el Congreso. Congreso que, dependiendo de ese equilibrio de fuerza, va a apoyar determinados movimientos sociales o no. Bueno, pues yo añadiría, en mi opinión, ¿verdad?, personalísima, la disque democracia norteamericana es producto del liberalismo, en tanto que pensamiento político Desde John Locke para acá. ideológico, sí. Desde John Locke y desde El hombre lobo del hombre, De Hobbes. ya, de Thomas Hobbes, del Leviatán de Thomas Hobbes. Entonces, y el liberalismo es una falacia, ¿por qué? Para mí, ¿no? Porque si el sistema político norteamericano es una democracia ejercida con las restricciones propias de esa representatividad tan sui generis, por decirlo matizadamente, ¿quién elige al presidente de los Estados Unidos? Con licencia para hacer barbaridades como las que está haciendo el señor Trump.
Bueno, yo creo que habría que hacer el señalamiento para los televidentes que no conocen esa naturaleza de que el presidente de los Estados Unidos no es electo por voto directo, sino a través de un colegio electoral que se escoge en cada uno de los estados, donde la representación de ese colegio electoral no es relativa al peso de los votos recibidos en cada uno de cada uno de los estados, sino que el ganador se lleva simplemente todos los de los electores del colegio electoral. Es decir, si el partido X tuvo 51% y el partido Y tuvo 49%, el partido X se va a llevar el total del colegio electoral de ese estado. De ahí que tenemos que las representaciones reales de la presidencia es limitado. Por eso encontramos que Trump ganó con un número menor de votos que Clinton, que perdió. Ganó perdiendo. Ganó perdiendo, igual con que 3 Bush. millones. Bueno, pero Bush todavía con 500,000 o menos. Sí. Pero en este caso, la distancia era considerable. Estás hablando de más de 3 millones de votos. Y además de las imperfecciones del sistema democrático norteamericano que estamos apuntando, por esas irregularidades en el mejor de los casos que provoca la representatividad así diseñada, ¿sí? Con los caucus, los colegios electorales norteamericanos, nos encontramos al desnudo con las desventajas del régimen presidencialista. Y mira qué interesante, y esto salió hace poco en una revista norteamericana que lo considero un artículo muy interesante. Total, dice, hablando del liberalismo y toda la fantasía y la realidad o no que tenga, la Constitución de Estados Unidos, desde su fundación, dice: Dios nos creó a todos iguales, cuando tenían una tercera parte de esclavos, ¿verdad? Entonces, como decía Orwell, todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros, ¿no? Sí. Ahora, Humberto, a ese fenómeno que estás hablando, que se ha expandido en todas las democracias occidentales y orientales, se le llama el iliberalismo democrático. Pero bueno, eso ya es materia de otro programa, etcétera. Pero vamos a ver, yo creo que uno de este elemento señalado en la naturaleza política de los Estados Unidos, una cuestión que plantea que es relevante es la representatividad y la legitimidad. Claro. Es decir, el modelo presidencialista norteamericano tiene una legitimidad que nace castrada, en mi opinión, porque no se corresponde con un respaldo popular auténticamente y directamente expresado. Si perdiste con 3 millones de diferencias, es esperable que haya un grupo de población que no te reconozca como su representante o su dirigente de Estado. Es decir, pero es que en este caso, además de que eso es cierto, el tipo con sus posiciones y su política de exclusión ha hecho que no solo en el mundo, en los propios Estados Unidos, su aceptación, incluyendo por los republicanos, haya venido en picada. Comenzó con 3 millones menos, ahora si la intención de voto se podría expresar en las urnas, esos 3 millones se quedan chiquitos. O sea, hay una clara pérdida de capacidad de diálogo y de negociación. Y no solamente eso, sino que está recurriendo a unos extremos muy feos. Mirá, Giuliani, que fue el alcalde de New York, el alcalde de Nueva York en el 9/11, etcétera, ¿verdad? Ahora es su abogado, ¿verdad? Porque a Michael Cohen llegó el Homeland y le quitó todas las cosas, todos sus papeles, todas sus computadoras, etcétera, y el relajo que ya sabemos. Giuliani dice de que Trump pudo haber matado a Comey, ¿verdad? Y nada le hubiera pasado. No solamente haberlo corrido, lo hubiera matado, lo hubiera disparado y nada le hubiera pasado. Y peor aún, viene otro profesor, y este es un profesor de leyes de Harvard, que dice, Lawrence Tribe se llama, y dice el tipo que lo que me llama la atención es lo contrario, hay que alejarse y advierte sobre un posible impeachment a Trump que podría hacer disfuncional el gobierno, polarizar la sociedad y de alguna manera debilitar a Estados Unidos en relación a sus relaciones internacionales. Está hablando en estos momentos inmediatos sobre Corea del Norte, ¿verdad?
Los republicanos le responden. E independientemente de cómo llegó, no vamos a discutir cómo llegó, él es el presidente, pero que hay separación de poderes. Y el Poder Judicial y el Poder Legislativo, lo que le interesa es encontrar elementos a ver si hay impeachment o no. Y si hay, lo vamos a usar. Y si Trump, de alguna manera, insiste en despedir a Mueller de sus investigaciones, o a Rosenstein, que fue el que le sucedió a Comey en el FBI, lo que va a hacer al impedir las causas del impeachment va a ser abrir una confrontación entre los poderes del Estado. Pero ¿quién es el presidente del tribunal? Aumentando la polarización. Eso, pero es bueno que se sepa, o que recordemos, quién es el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Sessions. ¿Y quién lo nombró? Trump. Sí, pero a propósito de independencia de poderes, quiero decir, en España, volviendo por donde empezábamos, ha sido posible que los delitos cometidos por el Partido Popular, cuyo gobernante, cuyo cabeza de serie era el anterior presidente del gobierno, Mariano Rajoy, no quedaran en la impunidad, porque la sentencia de Gürtel, entre otras cosas, dice que las declaraciones que tuvo que dar en su día como presidente del gobierno Rajoy en esa causa son dudosas, en el mejor de los casos, ¿ya? Entonces eso le costó el cargo y los mecanismos democráticos funcionaron, ventaja de la constitucionalidad y de la institucionalidad bien aceitada. Y eso explica cómo un político que había estado en crisis hace un año, sin ni siquiera ser diputado, presenta una moción de censura a nombre de su partido, con la fuerza de los 84 diputados que tiene, y deviene en presidente del gobierno. Dice mucho de la estabilidad institucionalmente hablando. No la podemos decir en el caso de un régimen presidencialista llevado hasta las últimas consecuencias por Donald Trump en Norteamérica. Sin embargo, Donald Trump no las tiene todas con él, precisamente por esa institucionalidad que existe en Estados Unidos, por la independencia del legislativo y del judicial. Legislativo es el que está encargando, discúlpame la interrupción, sí, de blindar al fiscal especial Mueller. Exacto. Porque si por Donald Trump fuera, ya lo hubiera defenestrado. Así es. Pero entonces, de nuevo, si es que como el tema sigue siendo la institucionalidad de fondo, ahí tiene otro ejemplo de institucionalidad. Porque si no, Trump se desboca si no hubiesen esos balances y contrabalances, ¿verdad? Pero visto en contraste con los tres pilares que vimos que han funcionado en Europa justamente para mantener en causa, Estados Unidos tiene dos en jaque, ¿ves? Porque aún la participación ciudadana con la polarización es un problema y la institucionalidad tampoco termina de verse muy sólida a esta altura. Pero a mí me queda así como, entonces, ¿qué es lo que estaríamos nosotros? ¿Un modelo parlamentarista versus un modelo presidencialista en la generación de estas nuevas culturas políticas que demandan diálogo y ciudadanía? Sobre eso vamos a volver en el próximo segmento. Y último. Amigos y amigas televidentes, estamos de regreso en este cuarto segmento. Pedimos disculpas por la interrupción de la señal, por un bajón de energía que nos botó el sistema. Y estamos de regreso. Habíamos señalado en los segmentos anteriores de cómo la institucionalidad, una cultura de diálogo y una ciudadanía eran centrales para encontrar soluciones negociadas para el bien común y la estabilidad de los procesos que guían nuestra nación. Veníamos haciendo la referencia como reflexión entre las experiencias europeas parlamentarias y la experiencia norteamericana presidencialista, ¿verdad? Con todas las deficiencias de representación, bajo la pregunta si el problema central estaba dado por un modelo presidencialista o un modelo parlamentario, ¿verdad? ¿Qué nos podrían decir ustedes al respecto? No, hablábamos de las ventajas del parlamentarismo, que por definición es diálogo, significa diálogo, ¿no? Y que presta mejores condiciones, obviamente,
con la representatividad de todas las fuerzas políticas organizadas, eso que se conoce como partidos, para construir, elaborar, construir y lograr consensos que permitan una estabilidad en todos los órdenes. Porque cualquier institucionalidad deriva de la constitución política, que está en el más alto sitial de la jerarquía de las normas jurídicas. Recordando a Hans Kelsen, ¿no?, que decía que hay una pirámide donde en la cúspide está la Constitución. Todo lo que se deriva, todas las leyes fundamentales, aquellas que tienen un carácter orgánico, por ejemplo en el caso de nuestro país, la ley electoral, la ley orgánica del Poder Judicial, del Poder Legislativo, las que establecen las reglas del juego de las principales instituciones que articulan y regulan la vida democrática de un país. De manera que cualquier salida a situaciones de crisis está contemplada en las instituciones derivadas de la constitución política de un país. En nuestro país está perfectamente contemplado, si por la situación que sea, o porque producto de un diálogo que tanto se necesita retomar, reanudar, con presencia internacional si es necesario, ¿verdad?, para que no haya dudas de la objetividad del mismo y para que haya garantías, porque ahora de momento hay aparentemente mediadores y testigos, pero no adolecemos de garantes, ¿no? Y lo que se necesita son garantías precisamente para que los consensos producto del diálogo, y los que hablamos en el seno de un régimen parlamentario, puedan producir frutos sostenibles, sólidos, concretos, que contribuyan al desarrollo de la institucionalidad permanente, para evitar la inmediatez en la que es más especialista en los mecanismos para evitarla. Cairo. La institucionalidad, yo te pondría en un momento de la pirámide de Kelsen al revés, en el sentido de que no todo llega a la Constitución, sino que todo baja hacia la Constitución, en el sentido que esta Constitución es una expresión del momento político, social, cultural, etc. Y sus reformas reflejan eso. Y sus reformas, precisamente, reflejan esa actualización con los cambios de los tiempos. La institucionalización, dicen los franceses, precisamente son las reglas del juego, y el juego tiene una dinámica especial. Lo que no puede ser, desde el punto de vista institucional, en términos sociológicos o jurídicos, y desde el punto de vista de la Constitución, es ese llamado irresponsable a la inmediatez, porque la inmediatez, lejos de solucionar el problema que se supone va a solucionar, nos va a hacer prisionera de ella. Vamos a estar repitiendo cíclicamente la misma cosa. Aquí, si hay una salida, debe ser una salida institucional y en las líneas de la democracia. Y complementando, necesitamos con urgencia evitar caer en la prisión de la inmediatez, porque si no estaríamos cometiendo el peor de los pecados para cualquier régimen político, pero para uno democrático, por muy imperfecto que sea, es más agudo eso. No podemos caer en el error imperdonable e incorregible de convertir lo táctico en estratégico, porque entonces este indeseable caos que hemos padecido en los últimos días, en las últimas 7 semanas que vos apuntabas, se convertiría en un presente continuo que a nadie beneficia, mucho menos a Nicaragua como patrimonio de todas y todos los nicaragüenses. Como diría Clausewitz, la guerra no es la política por otros medios. La política debe ser la política por sí misma, por sus propias reglas, por su propia esencia y con la propia participación popular en los canales establecidos en la Constitución, por muy imperfecta que sea la democracia que tenemos, pero es aspirable conservar la costumbre de tener el poder consolidado alrededor de elecciones regulares. Hay una desconfianza entre todos los sectores, perfecto. Garantes internacionales, lo que se quiera, lo que se requiera para hacerla transparente. Bueno, amigas y amigos televidentes, así llegamos al final de la edición de hoy, donde hemos estado revisando la institucionalidad y la democracia en las experiencias internacionales. Cultura de paz, visión de nación, ciudadanía, diálogo e institucionalidad son las palabras claves que en las experiencias de éxito han estado presentes.
Eso no demanda más que un esfuerzo de todos los nicaragüenses, que ya antes hemos podido salir adelante, antes ya hemos estado en una situación peor y nos dimos el tiempo para salir de la adecuada, el tiempo que hoy nos tenemos que dar. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.